Buenos días, mi nombre es Angie Cárdenas, periodista del Centro Nacional de Memoria Histórica. Reciban un cordial saludo de bienvenida al lanzamiento de la 7ª edición de la revista Conmemora, una publicación del Centro Nacional de Memoria Histórica que busca visibilizar las memorias plurales y diversas de las víctimas del conflicto armado. El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó la primera edición de la revista Conmemora en el año 2013. Desde entonces nos hemos dado a la tarea de viajar por toda Colombia para rescatar no solo las historias de violencia y de dolor que han vivido las víctimas del conflicto armado, sino también para divulgar los caminos de superación y de construcción de paz que se han recorrido. Los invitamos a recorrer juntos este viaje por la memoria. En esta 7ª edición vamos a conocer a las mujeres de los pueblos indígenas del Chocó, quienes luchan por recuperar sus tradiciones. A Roberto Martínez, el cronista de Altos de Cazucá, a Narcés Palacio, el sepulturero de Marsella, a John Montero, el fundador del Club Deportivo Héroes de Honor, a Albanelli Mina, creadora del grupo musical Echembelec, a Catherine Hill, a Sandra Vega y Jaycee Palacios, fundadoras de la Red de Jóvenes Creadores del Chocó, a la Organización Femenina Popular, entre otras historias de las víctimas diversas y plurales del conflicto armado colombiano. Esta nueva edición también llega con un análisis del Observatorio de Memoria y Conflicto sobre la violencia contra las víctimas del conflicto armado y una emotiva editorial de nuestro director general, el profesor Darío Acevedo. En esta presentación virtual tendremos dos momentos. En primer lugar, se explicará el proceso editorial y fotográfico, y en el segundo se realizará un conversatorio con la participación de algunos de los protagonistas de los artículos de esta revista, con el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica y el coordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto. La idea es que conozcan todo el quehacer, el detrás de cámaras de cada uno de los funcionarios y contratistas que fueron partícipes de esta edición, que es muy especial y que, por supuesto, en la coyuntura del país, en el momento en el que estamos, queremos compartir con todos ustedes. Además, también hay algo muy importante, y es que para las personas que participen hoy de este espacio de lanzamiento van a poder llevarse la edición de la revista Conmemora, van a poder conocer todas estas historias de las que les hemos estado hablando. Entonces también súper atentos y atentas para participar por cada una de estas publicaciones. Vamos entonces a continuar agradeciéndoles, por supuesto, pues esta compañía para todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales del centro. También los invito a diligenciar la encuesta sobre su experiencia en este evento. La pueden encontrar en la descripción. Y para entrar en materia, como preámbulo a la tertulia que tendremos con algunos de los protagonistas de las historias que trae Conmemora en su 7ª edición, quisiera invitarlos a conocer un poco de la publicación y las personas que estuvieron en ella. Por supuesto, saludo a Daniel Sarmiento, realizador audiovisual del equipo de iniciativas de memoria de la Dirección de Construcción de Memoria y quien lideró la línea fotográfica de la revista, y a Víctor Álvarez, quien lidera el equipo de comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica y fue el coordinador editorial. Así que un placer saludarlos, Daniel y Víctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de lanzamiento. Buenos días. Hola, buenos días, Angie. Muchas gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias también por este espacio. Víctor, también bienvenido. Y pues para empezar con esta conversación de esta revista y cómo se definieron los temas y la línea editorial. Perdón, no te escuché. Daniel, la pregunta inicial iba para Víctor. Ok. Entonces creo que estamos también teniendo problemas de señal con él. Vamos a ver si la logramos recuperar, y si no, por supuesto, empezamos la conversación contigo. Víctor, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Listo, perfecto. Víctor, te estaba preguntando que cuál es la importancia de esta revista, cómo se definieron los temas y, por supuesto, la línea editorial.
Bueno, pues esta revista, digamos, es importante, es muy cercana. El Centro Nacional de Memoria Histórica realiza, construye informes, investigaciones en los diferentes territorios, investigaciones académicas. Digamos que este es un producto que, si bien es escrito y que si bien tiene un ingrediente de investigación, pues lo hace más de cara a lo que son los fundamentos del periodismo. Es un producto elaborado por la estrategia de comunicaciones del centro. Esta es su séptima edición. Aquí lo que hacemos, lo que quisimos hacer fue una construcción con los diferentes equipos de la entidad, buscando esas historias, esos trabajos que tanto funcionarios como contratistas realizan a diario en los territorios, con las organizaciones de víctimas, con las comunidades, etcétera. Fue un trabajo arduo de mucho tiempo, de muchas reuniones, de explorar qué se hacía, cuáles eran las actividades en cada territorio, de comenzar a conocer esas historias que se estaban o que se podían, digamos, escribir, narrar. En este sentido, pues tuvimos muchos consejos de redacción, muchas reuniones. Aquí esto bueno también como comentarlo, no solamente periodistas, si bien esto es un producto periodístico y quienes lo coordinaron son precisamente los periodistas que hacen parte de la estrategia de comunicaciones. Aquí hay investigadores también que han plasmado sus escritos. Aquí hay integrantes de los equipos, del equipo de iniciativas de memoria, por ejemplo, de reparaciones, de la estrategia de reparaciones. Entonces, también hay una editorial del director general, también hay algunos escritos de directivos de la entidad. Entonces, digamos que aquí se mezcla todo ese trabajo, el conocimiento, el acercamiento que tienen los funcionarios, los contratistas con sus públicos cercanos. Definir los temas, pues claro, hay tantos temas que siempre uno dice, bueno, nos toca aplazar alguno de ellos porque no puede ir. Había una condición y es no hacer reportería telefónica, queríamos viajar a los territorios, queríamos acercarnos a las personas que iban a protagonizar estas historias y por eso viajamos. Y como podrán ver, hay historias en las que alguien del centro estuvo en Aracataca o estuvo en Quibdó o cualquier territorio nacional. Hubo un periodista o un fotógrafo, Daniel, que nos acompaña, estuvo en algunos de ellos, en Barranca Bermeja, por ejemplo. Fue un proceso que iniciamos en 2019, comenzamos a explorar los temas, las temáticas, los géneros periodísticos que se irían a abordar. Había, digamos, una premisa, y es que para lograr la sensibilidad que uno pretende con estas historias y que exista esa cercanía y el impacto que uno siempre pretende con este tipo de narrativas, pues debíamos aprovechar la crónica, un género que nos permite lograr despertar, como tocar esas fibras. El reportaje también vemos que es un género que se utiliza en la revista, al igual que la entrevista. Luego de explorar los temas, de comenzar a revisar, de definir qué temas íbamos a abordar y eran posibles de abordar, pues comenzamos ya una tarea de edición de los textos, una tarea en la que hubo un equipo grande, un equipo en el que estuvo también Juliet Castillo Blanco de manera individualmente. Luego estuvo José Fernando Loaiza, un periodista de muchos años en diferentes medios de comunicación. De Diana Velázquez y pues el apoyo fotográfico de Daniel, de muchos colaboradores, Natalie López, que tiene un reportaje hermoso del municipio de Alejandría en Antioquia, Luis Grisales, por supuesto, Luisa Natalia Gómez también estuvo ahí, y en esa ya revisión, corrección de estilo, Cristina Valdés, para que este producto saliera lo más limpio posible, con el apoyo de alguien que fue fundamental en todo este proceso, y es Paula Andrea Giraldo, de la Dirección General, una persona que también tiene una experiencia en este tipo de publicaciones, más de índole académica,
pero que fue fundamental en la depuración y en garantizar que este producto saliera de la mejor manera posible y pueda estar en tus manos con todo un proceso, un filtro de calidad que creo que nos da la certeza de tener un producto limpio, como decimos en términos periodísticos. Que ha sido la construcción de la revista Conmemora. Y ahora sí, Daniel, empecemos nosotros esta conversación porque pues las fotografías de esta revista son bellísimas. ¿Y qué se debe tener en cuenta al momento de fotografiar las historias de las víctimas? Vale, gracias Angie y a todas y todos los que estén conectados en este momento. Yo creo que estos procesos de memoria histórica deben de pasar por cada profesional como por un proceso pedagógico, si se quiere, en el que las fotografías deben de ser concertadas, debe haber una propuesta estética, alguna propuesta que donde las personas que van a ser fotografiadas puedan sentirse cómodas, sentir que esa imagen les representa, las representa y sobre todas las cosas guardar un sentido, digamos que no sea explícito, pero sí un sentido donde la imagen permita contar estas historias que de verdad son muy, muy difíciles de contar, son historias donde la palabra se queda corta. Entonces ahí es donde la imagen yo creo que entra a complementar muy bien, pues creando como un sentido profundo. Entonces, la mayoría de las imágenes de la revista, digamos, sobre todo lo hablo por, digamos, la portada y el artículo de la OFP, de la Organización Femenina Popular, fueron, digamos, tuvieron este tratamiento, si se quiere, este diálogo profundo, que espero las personas estén invitadas y estén en este momento conectadas en este live, porque en realidad son ellas las protagonistas de las imágenes. Lo digo un poco, el protagonismo es porque estas construcciones fueron conjuntas, no fui yo diciendo posen acá, hagan esto, se ve más chic o más chévere así, sino realmente es una propuesta conjunta. Por ejemplo, no sé si Paola, la profesora de la OFP, está conectada, o Delis Palacios, líder social muy importante de Bojayá, digamos, quien construyó la portada. Precisamente, Daniel, hay algo de la portada y es que es muy linda. No sé si tal vez se alcance a ver bien. La portada, la verdad, es maravillosa. Y me gustaría que habláramos de esa historia que hay detrás de esa portada, de esa fotografía. Vale, gracias Angie. Esta fotografía fue tomada en el 2018. Delis Palacios es una víctima sobreviviente de la masacre de Bojayá. Ella tiene unas historias de vida, digo, hablo en plural un poco porque ella, digámoslo así, lideró procesos juveniles donde varios jóvenes y mujeres y niñas y niños quedaron huérfanos y huérfanas. Entonces, yo le quería proponer a ella que representara, digamos, la resiliencia, cómo podíamos hablar desde la resiliencia. Ella decía que no podía hablar de eso como una individualidad, como un proceso individual, sino como un proceso colectivo, y llevó a su mejor amigo, una persona que él mismo dijo que Delis lo había adoptado. Entonces, esto me pareció un encuentro muy bello y pues todas las fotografías fueron este encuentro. Fue retratar la dinámica, el juego, la confianza que estas dos personas se tenían. Entonces, en realidad, esto es una serie fotográfica donde las manos que tienen muchas cicatrices por la masacre, por el evento que pasó en Bojayá, es un encuentro y es un juego. Entonces, esta serie fue tomada en el marco de la exposición Voces para Transformar el País, para la sección de cuerpos biográficos.
Daniel, perfecto, muchísimas gracias. En realidad, les recomendamos que participen para llevarse un ejemplar de estos, para que nos comenten también sus expectativas sobre los contenidos de la revista. No solo la editorial, no solo las crónicas, los reportajes son muy valiosos, sino también toda esta parte fotográfica y de diseño. Víctor, ya teniendo este preámbulo, las narrativas de memoria, ¿de qué manera contribuyen a la construcción de memoria histórica? Que hagan que esta historia sea cercana. Evidentemente desatan en el lector emociones que hacen que ese relato sea más cercano, que se asuma como propio. Y así pues logramos dar un salto de lo que es esa memoria individual a la colectiva, por supuesto contribuyendo por medio de del conocimiento de lo sucedido, como a temas por medio también de esa semblanza humana, a que no exista la repetición, a que aprendamos de lo sucedido y con un fin también de no recurrir esto que es fundamental, en un producto como este, es fundamental en medio de ese rigor, alejarse de los juicios de valor, enmarcarse en postulados de imparcialidad, de pluralidad de fuentes. Sin embargo, es inevitable que el periodista o el investigador tenga también, adquiera o asuma esa sensibilidad frente a los hechos que está investigando, que está reporteando. Es inevitable. Sin embargo, también esa situación, esa sensibilidad que se desata en el trabajo periodístico, en la construcción de datos para al fin lograr el escrito, hace por supuesto que exista una narrativa que permita tocar las fibras del lector. En este sentido, el texto, digamos que más allá de los protagonistas, debe recoger información con las personas que rodean las historias, las comunidades. El periodista aquí también logró, por medio de hacer preguntas, de cuestionar, de responder, en fin, logró tener un trabajo que en últimas respondiera también al por qué, al cómo, al cuándo, al quién, dónde sucedieron los hechos, y de esa manera hacer un trabajo, unos textos rigurosos, imparciales, unos textos donde no existe valor, donde hay una imparcialidad, donde hay sutileza, por supuesto, y se evita también la revictimización de las personas que están allí. Si bien las víctimas y las historias que están narradas en esta revista están el manejo de estas historias, y eso permite que se evite una revictimización. Estamos teniendo un error de conexión, una falla de internet, pero quiero leerles un fragmento de un reportaje gráfico que está en la revista. Quiero que vean también, compartirles la fotografía, es muy bonita. Este reportaje se llama Dolores ocultos tras los paisajes de Alejandría. Dice, para los habitantes de Alejandría en Antioquia, las aguas del río Nare, los puentes y las faldas de las montañas son, además de su espacio vital, lugares de memoria, paisajes que hablan del sufrimiento del conflicto armado. Esto está también en esta 7ª edición de la revista Conmemora. Participen, escríbanos mensajes para las víctimas del conflicto armado colombiano con el hashtag Conmemora CNMH en redes sociales. Algunas de las temáticas que estamos tocando hoy pueden ser también el punto de partida para estos mensajes que podemos abordar a través de nuestras redes sociales. Víctor, intentemos de nuevo y para finalizar nos queda resaltar el trabajo del equipo de producción de la revista.
Parece que a Víctor se nos terminó de caer la conexión de internet, pero más adelante podríamos retomar esta pregunta, sobre todo para reconocer el trabajo de cada una de las personas que hicieron parte de esta edición. Ahora, agradeciéndole por supuesto a Daniel y a Víctor por participar, cerramos este primer momento del evento de lanzamiento, que es para darles a ustedes a conocer todo el detrás de cámaras de su realización. Agradecemos a ustedes por seguir conectados con esta transmisión y vamos a dar inicio al diálogo Memorias y Construcción de Paz, en el que tendremos a algunos de los protagonistas de las historias de esta edición de Conmemora, y por eso saludo especialmente a Catherine Hill, directora general de la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, a John Montero, fundador del Club Deportivo Héroes del Nor, y a Roberto Martínez, profesor de Altos de Casucá y fundador de la Biblioteca Agroecológica Mariposas de Mayo. También, por supuesto, nos acompaña el profesor Darío Acevedo, director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, y Jorge Lozano, coordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto. Recordamos a las personas que están conectadas que pueden consultar también la revista Conmemora en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es www.centrodememoriahistórica.gov.co. Catherine Gisette García Gil es artista, abogada, magíster en políticas públicas de la Universidad EAFIT, coordinadora de la línea de fortalecimiento de capacidades del MidColab y directora general de la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, una organización que desde el año 2008 ha venido generando entornos protectores desde el arte en la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad. También, como les contaba, está con nosotros John Jairo Montero Ramírez, es un soldado profesional retirado, quien al perder una de sus piernas por una mina antipersonal, encontró en el deporte y el arte una nueva oportunidad de vida. A través del Club Deportivo Héroes de Honor, ha logrado transmitir un mensaje de resiliencia, paz, perdón y reconciliación, aplicando una metodología que enseña valores a través del fútbol, logrando impactar comunidades vulnerables y también víctimas del conflicto armado. Nos acompaña Roberto Martínez, nacido en Montería, Córdoba, estudió literatura infantil en la Universidad de Zulia, Maracaibo, llegó a Altos de Casucá desde hace 24 años y desde entonces ha desarrollado distintos proyectos comunitarios como el de la literatura infantil, algo muy bonito, con población en situación de desplazamiento y violencia sexual, y además musicalización de la palabra con mujeres desplazadas y víctimas de diferentes delitos, sobre todo violencia sexual. Roberto también ha venido realizando un trabajo sistemático sobre la violencia de Altos de Casucá y ha escrito varias publicaciones al respecto. La más reciente se titula Casucá entre el cielo y el infierno. Actualmente es el director de la Biblioteca Agroecológica Mariposas de Mayo. Así que bienvenidos a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento de lanzamiento. Qué placer poder compartir un rato de esta mañana con ustedes. Para empezar, quiero proponerles una pregunta general, es decir, una pregunta que cada uno de ustedes pues va a responder. La pregunta es, ¿qué los motivó a ser agentes de transformación y aportar a la construcción de memoria y paz? Sus historias, sin lugar a dudas, han impactado la vida de diversos grupos y comunidades. Y con esta pregunta empiezo por Catherine. Catherine, ¿nos puede comentar pues cuáles han sido sus motivaciones? Bueno, un buen saludo para todas y para todos. Primero quiero confirmar si tengo un buen audio. ¿Sí? ¿Está bien? Estoy escuchando perfectamente, Catherine. ¿Me escuchas bien? Bueno, sí, perfecto. Decidí convertirme en un agente de cambio porque desde muy pequeña inicié a observar cómo mis amigos, mi barrio era foco de la violencia. Inicié a experimentar cómo algunos de mis compañeros eran asesinados y también inicié a ver cómo la violencia sí arrebataba los sueños, los proyectos de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y en paralelo a eso,
cómo cada vez era mayor la presencia de jóvenes en bandas delincuenciales y cómo esos jóvenes que hacían parte de bandas delincuenciales participaban en procesos artísticos. Entonces, desde pequeña me propuse hacer como uno de los pilares de mi vida la educación. Desde pequeña quise ser abogada para defender derechos. Desde pequeña dije que la educación iba a ser esa herramienta para empoderar, y a partir de allí, pues hoy soy profesional en Derecho, enfocada desde Jóvenes Creadores del Chocó a la práctica artística, intentando que el arte sea ese vehículo para reclamar, para reivindicar y lo más importante, para proteger. Soy un agente de cambio porque me interesa y me duele cuando hay pérdidas hacia la vida. Soy un agente de cambio porque me interesa empoderar, porque me interesa inspirar y por darle siempre otras alternativas de vida a los jóvenes del municipio de Quito, un municipio que tiene los más altos índices de criminalidad en Colombia. Entonces, decidí ser agente de cambio, uno como primero para poder verme, para poder fortalecerme como mujer joven y negra, en el que pues hay muchos estigmas sobre la mujer negra y los espacios de participación y más cuando es joven. En el marco de eso, decidí primero voltear los ojos hacia mí misma, hacer un proceso de sanación interno, de fortalecimiento de mis capacidades, para luego poder extenderlo a una comunidad y ayudarla a inspirarse y encontrar herramientas desde el arte para liberarse, para resistir, para sanar, para seguir coexistiendo y para ayudar a la transformación social del territorio. Muchas gracias, Catherine, por tu respuesta, muy inspiradora. John, también dándote la bienvenida, te invito a que nos comentes cuáles han sido tus motivaciones. Bueno, muy buenas para todos. Agradezco muchísimo esta oportunidad de poder alzar nuestras voces, de poder comunicar este mensaje. ¿Qué me inspiró a mí o qué me motivó? En mi caso ha sido algo muy diferente, porque yo no fui líder, yo siempre fui una persona, pues fui soldado, recibía órdenes, pero siempre tuve como esa admiración por las personas que ejercían algún tipo de liderazgo positivo. Siempre estuve como a la sombra y siempre tuve el pensamiento de que el trabajo debería hablar por uno, y nunca busqué como esas alternativas de liderazgo ni nada de esto, sino que admiraba muchísimos líderes y todas estas situaciones que veía que podían transmitir y dar un buen mensaje, pero siempre fui muy callado. A raíz del accidente y cuando iniciamos este proceso deportivo, comienzo a darme cuenta de que a través del podemos empezar a comunicar y transmitir mensajes, y comienzo a involucrarme en este mundo como del liderazgo y más en la representación de las víctimas, que es como la motivación más grande que tenemos, poder mostrar ese proceso de transformación y pasar del dolor a la resiliencia, ¿no? Y tomar estas adversidades, convertirlas en oportunidades para poder transmitir mensajes de reconciliación, perdón, superación y demás. Digamos que básicamente esa es mi motivación más grande, poder representar a las víctimas, aunque en la actualidad me encuentro en un proceso muy fuerte de construir mi liderazgo, porque a través de una conversación que tuve en una organización a la cual pertenezco que se llama Acumen, se decía que si se nace como líder o el líder se hace en el camino, y llegamos como a debatir muchísimo este tema, pero hubo algo que me impactó muchísimo a mí, y es que de pronto la vida a veces lo escoge a uno. Digamos, yo no había escogido un tipo de liderazgo, pero los hechos, las cosas que la vida me ha llevado a vivir, me llevaron a este camino. Entonces, no sé si la vida me ha escogido, y yo me encuentro en este momento en un proceso de conocer qué clase de liderazgo soy, qué liderazgo tengo, perdón, y me enfoco muchísimo en el liderazgo moral, porque a veces confundimos el jefe, se cree líder, bueno, hay un conflicto ahí, pero me enfoco muchísimo en lo que es el liderazgo moral, porque siento que debe ser lo más transparente para las personas que nosotros les brindamos, pues lo que tenemos para brindar, mejor dicho. Más o menos es como esa mi motivación más grande, representar víctimas, poder alzar las voces de las que han sido acallados, ya que no solo militares,
no solo las víctimas militares, porque es que somos como aproximadamente 6.870 víctimas militares, pero hay 4.270 víctimas civiles, y esto nos compete a todos. El discriminó entre militar, civil, niño, campesino ni demás. Entonces es una gran responsabilidad que se debe tomar a conciencia, ¿no? Porque somos 11.400 víctimas que estamos representando. Entonces, estamos en ese proceso de conocer nuestro liderazgo para hacerlo de la mejor manera. El artículo en la revista, quiero leerles también un fragmento. Ninguna mina reconoce si su víctima es un niño que va al colegio en la vereda, un campesino que sale a cumplir su jornada o un soldado que está de patrulla. Hay otro fragmento que también me llama mucho la atención. El deporte y el arte le sirvieron para escapar de la realidad en un primer momento. Con el tiempo se volvió una forma de resistir y enseñar las consecuencias del. A través de estas dos actividades hace memoria. No solo juega fútbol, sus pinturas hablan de su resiliencia, de cómo cambió un fusil por un aerógrafo cargado con cartuchos de pintura en lugar de balas. Muchísimas gracias, John. Y entonces en este momento también, por supuesto, quiero conversar con Roberto. Roberto, bienvenido y hablemos de sus motivaciones. Buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, señor, te escuchamos perfectamente. Bueno, parte de esa motivación acá en los Altos de Cazuca, la motivación que me dio fue al llegar a los Altos de Cazuca es encontrarme con una cruda violencia que le afectaba más a los niños y niñas y jóvenes. Una violencia por los grupos armados y una violencia caracterizada también en la cuestión sexual y violencia intrafamiliar. A través de la literatura infantil comienzo a trabajar con estos niños y jóvenes en un proceso de ir recuperando la historia, ¿sí?, de esa violencia con los niños y jóvenes, y como catarsis, como una manera de que ellos se desahogaran y encontrar un punto de buscar soluciones al conflicto que ellos se encuentran como víctimas o victimarios. En este proceso en los Altos de Cazuca, una de los primeros trabajos fue trabajar con los niños a través del cuento, cómo ellos contaban y recuperar esa memoria de ellos, recuperar esa vida para que se supiera en otras comunidades esta situación de los niños y jóvenes de Alto de Cazuca. De esa experiencia se sacó un libro que se llama Historias de Vida y Muertes. Este libro publicado que recogimos con los niños y jóvenes, y ahí se recogieron una serie de diagnósticos donde los niños planteaban por la situación de violencia que ellos estaban atravesando. Y ahí empiezo a trabajar con las mamás de esos niños y de esos jóvenes a través de la musicalización de la palabra. ¿Qué quiere decir la musicalización de la palabra? Buscar el afecto de los niños y jóvenes hacia sus padres y de su madre hacia sus hijos. Era como recuperar ese afecto entre esas personas, y eso dio un gran resultado, donde las madres dieron a reconocer que habían implementado mucha violencia con sus hijos. Y este proyecto entró a unir lazos entre ellos y la familia y la comunidad. Y lo más bonito de este proyecto fue que las mujeres comenzaron a abanderar un proceso a través de la literatura infantil, un proceso con la comunidad, y a integrarse con la comunidad y a buscar ella una serie de soluciones para sus necesidades. Inclusive una de las caracterizaciones más resaltables fue que las madres consiguieron
en el año 2005 al 2010 una serie de reivindicaciones como la validación de primaria, bachillerato y de traer los estamentos estatales del municipio de Soacha hacia los Altos de Cazucá, que tenía muy abandonados a estas madres. La otra experiencia ya con los niños y jóvenes, también sacamos un libro que ya no está publicado, que se llama Literatura Infantil y Violencia en los Altos de Cazucá, donde los niños, a través de las crónicas, ellos recogen las historias de todo el conflicto que se desarrolla en los Altos de Cazucá. Entonces, yo creo que ha sido una parte muy importante, un paso muy importante, donde se ha habido el resultado que muchos jóvenes, muchas madres han logrado conectar el afecto con sus hijos. Muchos jóvenes que estuvieron en pandillas, en proceso de grupos armados, se salieron y a través de la literatura buscaron otro rumbo hacia a crear una nueva sociedad en los Altos de Cazucá. Y hoy en día podemos ver muchos jóvenes que están trabajando, ya han terminado su bachillerato y trabajando de una manera digna. Ya eso me motiva y un agradecimiento en nombre de los cazucanos al Centro de Memoria Histórica de que ha mirado los ojos, ¿sí? Ha mirado hacia Cazucá, nos ha abierto las puertas de conocer qué es lo que está pasando en Alto de Cazucá, porque es que en Cazucá hay mucha bibliografía, mucha gente escribe, pero no tienen la verdadera historia de los Altos de Cazucá, porque son personas de afuera. Y a través de eso me motivo en el trabajo de lo que es del libro que estoy terminando, que ya terminé, que estoy corrigiendo, que se llama Cazucá entre el cielo y el infierno. Es la investigación recogida de las mismas personas de los Altos de Cazucá, de las personas antiguas que llegaron a los Altos de Cazucá, de los jóvenes, de las mujeres, cómo fuimos construyendo esa historia de los Altos de Cazucá, cómo los barrios de Altos de Cazucá se fueron fundando, cómo se dice en ese libro, cómo es la economía de los Altos de Cazucá, cómo es el conflicto armado y el origen del conflicto armado en los Altos de Cazucá. Entonces, es una experiencia grande que la gente de los Altos de Cazucá, mis vecinos, están muy contentos por ese proceso. Y ya termino con el trabajo de la Biblioteca Comunitaria Agroecológica Mariposas de Mayo. Ese es el resultado, donde es una biblioteca comunitaria en mi casa, donde los niños, jóvenes y mujeres vienen a leer, vienen a recuperar la historia. Venimos recuperando la historia a través de los niños, a través de con talleres de cómic, con talleres de cuento, con talleres de teatro. Y es un punto de encuentro. Mi casa, la biblioteca, es un punto de encuentro donde los jóvenes, los niños, las mujeres se encuentran a recuperar esa memoria. Y con eso termino. Gracias al Centro de Memoria que nos abre esa lucecita de conocer un poco la historia de los Altos de Cazucá. Gracias. Roberto, muchísimas gracias. Quiero también leer un fragmento del texto. Roberto ha sido testigo, protagonista y conocedor de los miedos, los dolores y las heridas abiertas, constatando en sus crónicas que el pasado no se ha cerrado. Muchísimas gracias, Roberto, a John, a Catherine por acompañarnos en esta primera parte de nuestra conversación. Ha sido realmente muy interesante conocer cada una de sus preguntas. Y ahora me gustaría saludar al profesor Darío Acevedo, nuestro director general del Centro Nacional de Memoria Histórica. Profesor Acevedo, estas historias inspiran, motivan, transforman. Por eso me gustaría que nos comentara desde su punto de vista cómo contribuyen las narrativas escritas
los perfiles, las crónicas entre los demás géneros que podemos encontrar en la revista, a dignificar y a reparar simbólicamente a las víctimas del conflicto armado. A Víctor Álvarez, el director de esta publicación, que es nuestro jefe de comunicaciones, del área de comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, a todo su equipo, a las personas que participaron en la edición, en los contenidos. Quiero presentar también un saludo muy especial a los líderes que acaban de intervenir, Catherine Gil, a John Montero y al señor Roberto Martínez, por sus testimonios que son para nosotros muy importantes en todo este trabajo que hacemos desde el centro de recopilar las narrativas, las memorias de las experiencias vividas por nuestra población, particularmente por las víctimas del conflicto armado, sobre todo lo que han sufrido en razón de este fenómeno y la manera como han logrado sacar valor desde muy adentro del alma para superar esos momentos dolorosos, pérdidas graves como, digamos, la muerte o el asesinato de un hijo, la muerte, el asesinato o el secuestro del padre o de la madre, de un hermano, tragedias familiares como las que se encuentran nuestros equipos en el camino, por ejemplo, de familias que tuvieron una persona en los grupos de autodefensa, otro en los grupos guerrilleros y otro prestando servicio en las fuerzas militares. Dramas familiares impresionantes, venganzas, odios, mucho dolor se ha regado en este país. Y esta revista pues, no pretende solamente hablar de eso, habla de muchas otras cosas, como me explicó el señor director de ella. Tiene muchos contenidos variados, informaciones, pues, editoriales. También está abierta a nuestros funcionarios y amigos que quieran escribir sus reflexiones sobre los problemas de la memoria. No hay ningún problema. No hay ningún control de contenidos porque los artículos que aparezcan acá de opinión aparecen firmados por las personas y ellos son los responsables de lo que sostengan. Lo importante es que mantengan un lenguaje apropiado, respetuoso, reflexivo, que suscite el interés del público al que va a llegar esta revista en el futuro, que esperamos por lo menos que siga año por año saliendo a la luz pública. Este es uno de los formatos de los que utilizamos en el Centro Nacional de Memoria Histórica para darle salida al trabajo de nuestros equipos con las comunidades. Hay muchos otros formatos, como por ejemplo cartillas, hay programas de radio, hay podcasts, hay grabaciones de audio largas, también hay, digamos, documentales donde se hace la narración con los protagonistas de una gran tragedia, Verbigracia, Bojayá, Diputados del Valle, falsos positivos, soldados y policías víctimas de unas quiebra-patas o de artefactos explosivos incontrolables. Todo eso puede ir en un documental, en una filmación más sencilla, más breve. También se pueden publicar folletos, libros, semblanzas de los sobrevivientes, como lo que hicimos, y de las personas fallecidas. Por ejemplo, recientemente lo hicimos en el municipio de Rivera Huila, donde los concejales de la población fueron asesinados hace
18 años, 19 años ya, y se hizo la semblanza en un libro pequeño, muy bonito, con pinturas sobre las personas fallecidas, las personas que fueron asesinadas y algunos relatos de las familias que le sobrevivieron. Entonces, la memoria tiene muchas formas de expresarse, no son solamente las escritas o las auditivas, sino también las visuales, las artísticas. Hemos encontrado sorpresas de las comunidades, de los integrantes de las comunidades, de las etnias indígenas, que realizan o son creadores de obras artísticas relacionadas con la experiencia vivida y con la superación de esa experiencia. Y eso lo logran plasmar, a veces en un lienzo, en un mural. Todo eso son los medios a través de los cuales las víctimas logran expresarse. No es solamente lo que nosotros hagamos. Lo que nosotros hagamos es una ínfima parte. Nosotros descubrimos a veces que los relatos de las víctimas ya están circulando, ya han circulado de una vereda a otra, de un municipio a otro, de una organización a otra, de un evento a otro, de tal manera que cuando nosotros llegamos, ya esas memorias han hecho un recorrido y nosotros simplemente lo que hacemos es recogerlo, publicarlo y llevarlo a las bibliotecas de todos los municipios del país. Tenemos un programa muy interesante, también dirigido desde acá, desde el área de comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, que se llama Bibliotecas con Memoria, en acuerdo con la Biblioteca Nacional de Colombia. A través de ese mecanismo y de esa red de bibliotecas hacemos llegar todas las publicaciones anteriores y actuales. No se vaya a pensar que no distribuimos lo que fue producido por las direcciones anteriores del Centro Nacional de Memoria Histórica. Todos los textos, incluso los que son polémicos, los que se ubican en un enfoque determinado para explicar el conflicto armado colombiano, se distribuyen. Eso hay que hacerlo porque es fruto del trabajo de otros investigadores que merece la pena que sea conocido por quienes quieren entrar a mirar más profundamente estos problemas. Y estos problemas siempre son controversiales, son objeto de debate. Eso es lo que nosotros promovemos. Todos los puntos de vista deben circular en esos formatos de textos de investigación y es lo que estamos pretendiendo hacer con el proyecto que tenemos con el Ministerio de Ciencias, que está en curso y que ha de rendir sus primeros frutos a mediados del año entrante. De manera, pues, Angie, que esto es lo que le puedo responder, una riqueza inmensa en nuestro pueblo, de memorias, con una característica que quiero destacar, y con esto termino, y es que no hemos encontrado, yo no he encontrado, los equipos tampoco, según lo que cuentan, rastros de venganza o sentimientos de odio de parte de quienes hacen las narraciones. No digamos que han llegado al punto idílico de no tener sentimientos. Eso es imposible negárselo a la gente. La gente todavía tiene resquemores, la gente espera que los victimarios pidan de manera franca perdón, pero la cultura religiosa de nuestra población ha ayudado mucho a que las víctimas vivan en todo este proceso sin un ánimo vengativo. Y eso es muy importante, porque el ánimo vengativo y el odio puede llevar a nuevas violencias, y ese no es parte de nuestro trabajo. Pero también esa lección la hemos recibido en las comunidades. Y este debe ser un mensaje para los que insisten en la violencia política, las guerrillas, los grupos disidentes, los grupos del BACRIM, los grupos que llaman paramilitares. Deben escuchar de la población ese llamado a cesar la violencia. La gente no quiere más violencia, la gente no quiere más víctimas,
la gente cree que en Colombia se pueden tramitar los conflictos a través del diálogo, a través de, bueno, si la gente se moviliza, no importa. La gente puede reclamar sus derechos. Hace muchos años puede reclamar sus derechos. Es parte de nuestro reino. No seremos perfectos, pero nuestro país tiene una constitución que es garantista. Entonces, en ese sentido, termino diciendo que este mensaje de la población, que no es nuestro, es de la población, es de las víctimas, es real, es sincero. Nuestro pueblo acoge al victimario cuando se arrepiente, cuando deja las armas a un lado y se dedica a la vida productiva y se reinserta en la sociedad de manera respetuosa. Por estas palabras, muchísimas gracias. Y aprovecho, ya como lo estaba mencionando, hacer una invitación para que las personas que están conectadas accedan a nuestra página web www.centrodememoriahistórica.gov.co. Ahí ustedes van a poder encontrar todas las publicaciones que hemos sacado en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Encuentran los PDFs, van a encontrar los documentales, también pueden encontrarnos en YouTube o seguirnos en plataformas como Spotify y Spreaker, donde ustedes van a poder tener acceso a todos nuestros contenidos sonoros, a todos los podcasts que hemos hecho. Tenemos diferentes productos y lo que no esté allí también ustedes nos lo pueden solicitar. Me gustaría ahora continuar con nuestros invitados para preguntarles lo que significa para ellos hacer parte por medio de sus historias y las de sus organizaciones de la revista Conmemora. En el caso de Catherine, ¿qué significa ser partícipe de este producto? Bueno, para nosotros como jóvenes creadores del Chocó, pues nos genera muchísimo orgullo poder leer nuestra experiencia en la revista Conmemora. Tuvimos la presencia de Juan, sistematizando toda la experiencia de jóvenes creadores del Chocó, y cuando leía el artículo me emocioné mucho, porque es ver cómo ha crecido un proceso, es sentirte agradecida con las cosas que has construido en el territorio, y es que sí, y sí vale la pena al arte. Sí, ratifico que el arte es un entorno protector, y sí, son necesarios estos espacios territoriales para cultivar la memoria, para resistir, para generar otras alternativas de vida, y así lo hacemos desde Jóvenes Creadores del Chocó. Esta revista nos permite seguir amplificando nuestro mensaje, que el mundo siga conectándose con estas historias que, más que bailar, más que actuar, es contar las problemáticas, los mecanismos de resistencia, las formas de lucha que hay al interior de las comunidades. Entonces, yo la leí como desde toda la emoción, y también creo que estar en esta revista sigue colocando ante los medios de comunicación, ante otras audiencias, estas vivencias, como le decimos desde Jóvenes Creadores del Chocó, que hay desde la orilla, orillas que se están reinventando, orillas que se quieren reconectar, orillas que le están diciendo todos los días no a la violencia, orillas que están diciendo necesitamos vivir en paz, necesitamos poder disfrutar de nuestro territorio y salir de la prisión que hoy tenemos en nuestras casas con las rejas, y pasar al encuentro comunitario, a construir tejidos sociales comunitarios. Entonces, de verdad que a mí me emociona mucho, y le agradezco muchísimo a Juan y al centro por poder colocar bajo el lente las historias de vida de Jóvenes Creadores del Chocó y nuestro proceso de resistencia, y poder obligarnos a través de esta lectura a hacer como una introspección, porque les confieso que tantas vulneraciones a los derechos que hoy hay en Quito, tantas cosas malas que ocurren, hace que nosotros estemos muy enfocados en protegernos en el presente y estar visionando el futuro, y hay muy poco espacio mental para devolvernos hacia el pasado y revisar cómo hemos estado creciendo y dónde han estado ancladas nuestras luchas. Entonces, yo tengo mucho agradecimiento
y de verdad que me conmovió mucho podernos leer y gracias a ustedes por querer colocar este tipo de temáticas en estas revistas que para mí son muy emblemáticas. Katherine, muchísimas gracias. Y acá hay un fragmento que también quisiera compartir con ustedes. Y es que cuando tu casa no siempre ha sido lugar para el afecto, cuando pertenecer a uno u otro barrio se convierte en una carga y cuando los cada día trae su afán se vuelven habituales, el arte puede ser eso, una oportunidad. Me gustaría ahora escuchar a John con esto de qué se siente y qué piensa al ver su historia en esta publicación, en esta revista Conmemora. Bueno, es un gran orgullo poder pertenecer con un artículo aquí en la revista. Yo quería compartir un fragmento de esta historia que dice que nosotros, quienes fuimos integrantes de las fuerzas militares y sufrimos estos hechos, queremos participar en la construcción de la memoria colectiva porque necesitamos hacer parte de los procesos de dignificación que aporten a la generación de la paz y la verdad en el país. Pues nosotros fuimos actores directos en el conflicto, víctimas directas también de este mismo. Y en un momento hubo una complejidad porque nos decían que éramos un régimen especial y podernos abrir estos espacios, poder representar a las víctimas militares ha sido muy, muy complejo por esta piel del régimen especial. Pero pertenecer a la revista nos muestra que el Centro Nacional de Memoria Histórica está abierto a humanizarnos, a ver que detrás de nosotros, los quienes fuimos militares, también hay una humanidad, hay una familia que nos pueden reconocer y nos están humanizando. Eso es lo más importante, lo más bonito, y pienso que poder llegar a estos escenarios, a estos espacios, es una muestra de que el trabajo que venimos haciendo está causando un efecto positivo, que es lo que queremos lograr, que es lo que queremos transmitir, que queremos ayudar y aportar a la construcción del país, porque estas voces también son muy importantes para conocer verdades y demás. Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad que nos brindan de poder contar nuestras historias y representar a nuestras víctimas militares del conflicto armado a través de sus historias, de nuestras historias y de los procesos que venimos haciendo. Entonces es total agradecimiento por estas oportunidades. John, pues muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy felices de poder contar algunas de las historias diversas de nuestro país. Seguiremos trabajando en otras ediciones para abarcar muchas más historias de Colombia. Les recordamos a las personas que están conectadas que nos pueden escribir con el hashtag ConmemoraCNMH y a la vuelta les haremos llegar un ejemplar de la 7ª edición de la revista Conmemora. Roberto, en su caso, ¿cómo se siente? ¿Qué representa también ver la historia de Kazuka, de su trabajo en esta edición de la revista Conmemora? Bueno, primero que todo, me siento en nombre de la comunidad de los Altos de Kazuka, que me siento orgulloso de haber colaborado con la revista y de que la revista abra lo que yo hablaba anteriormente, haya abierto una lucecita de la historia de los Altos de Kazuka, qué se está viviendo en los Altos de Kazuka. Y solamente yo digo que es una cuestión importante, que recoger la historia de nuestras comunidades, y específicamente acá en los Altos de Kazuka, a lo que me compete a mí como historiador innato. Creo que para mí es un orgullo de que he comprendido que recoger la historia de los Altos de Kazuka también es dar soluciones, pautas a la reconciliación, a buscar esa paz que nosotros, los que vivimos en los Altos de Kazuka, estamos construyendo una nueva Kazuka. Dejar que ese conflicto de violencia armado, ese conflicto, no solamente el conflicto armado, sino el conflicto de la violencia intrafamiliar, de
de la violencia hacia las mujeres que se viene viviendo en los Altos de Casucá, es importante de que a través de la revista, creo que ya se abrió una puertecita ahí para dar a conocer. Yo disculpen pues un poco lo que sea enfático. Yo creo que a través de esa experiencia del libro Casucá entre el cielo y el infierno, ese es el contexto de parte del año, desde el año 70 hacia este tiempo. Entonces yo creo que esa importancia, creo que para mí es un placer, y en nombre de los casucanos, que se vayan abriendo las puertas de los Altos de Casucá. Y sí le pido un llamado al Centro de Memoria Histórica que mire hacia los Altos de Casucá, que se conozca la verdadera realidad de los Altos de Casucá, porque los jóvenes, las jóvenes también piden a gritos que se conozca las historias de ellas, y no solamente como víctimas, no como victimarios, no, es que dentro de esa historia, de esas historias de vida, de esas historias recogidas de los Altos de Casucá, hay soluciones, se encuentran soluciones para abrir un proceso, recoger lo que queremos sembrar, la paz en los Altos de Casucá. Gracias a ustedes. Roberto, muchísimas gracias por tu participación. Ahora quiero presentarles a otra persona que nos acompaña hoy en este lanzamiento. Él es Jorge Lozano, el coordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto, que documenta los 11 hechos de violencia enmarcados en el conflicto armado. Jorge, escuchamos estos relatos de resiliencia, de liderazgos en los territorios. ¿Cuál es el panorama de ellos de acuerdo con el análisis que tenemos en el observatorio? Gracias, Angie. Buenos días. Antes que nada, quiero saludar a nuestros invitados, a Catherine, a John, al profesor Roberto. También mandar un cordial saludo a los asistentes que nos siguen por la plataforma digital del Centro Nacional de Memoria Histórica. Agradecer al Centro Nacional de Memoria Histórica por permitirme, en representación del Observatorio de Memoria y Conflicto, participar en este evento y poderles presentar parte del trabajo que realizamos a diario desde el observatorio. Contarles que somos un equipo de trabajo que se dedica a la planificación, producción, procesamiento, análisis y difusión de información estadística y geográfica que se difunde a través de estudios e investigaciones en el marco de las grandes violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado interno colombiano. Profe, como se puede dar cuenta, profesor Roberto, como se puede dar cuenta, nosotros aquí en el observatorio también sistematizamos y hacemos análisis de información del conflicto armado, como usted lo hace con la violencia en Casucá. Nosotros documentamos 611 fuentes provenientes de entidades públicas, organizaciones sociales y medios de comunicación principalmente, que nos han aportado más de 32.000 bases de datos y documentos que con mucho rigor metodológico y técnico documentamos dentro del sistema de información de eventos de violencia del conflicto armado que llevamos dentro del Observatorio de Memoria y Conflicto. Nos aprovechamos de su liderazgo social como líder comunitario, profesor Roberto, para presentarle algunas cifras de victimización en contra de líderes sociales. Los grupos armados responsables de estos hechos victimizantes en contra de los liderazgos pretenden principalmente infundir terror en la comunidad, lograr control social en el territorio, pero principalmente afectar la consolidación de procesos sociales en los territorios que lideran ustedes desde sus comunidades. El total de líderes sociales víctimas del conflicto armado son 4.927. Desafortunadamente, el 80% de esas víctimas son fatales. Líderes comunitarios como usted, profe Roberto, representan el 59% de las personas víctimas de esta modalidad de victimización. Los principales departamentos son Antioquia con un 17% y Cauca con un 7%. Principalmente se ven afectadas personas de sexo hombre con un 72% y mujer con el restante 8%.
Quiero aprovechar para contarles que también en el marco de esta revista, el Observatorio de Memoria y Conflicto elaboró un artículo en el que se presenta la situación de los líderes sociales asesinados, que se puede consultar en la página 72 de la revista. Con respecto a John, queremos contarle algunas cifras sobre minas antipersonal y su afectación tanto a la gente del Estado como a la población civil víctima. En esta modalidad de violencia, principalmente el actor armado persigue dos propósitos fundamentales. Uno, ejercer control territorial y, en segundo lugar, causar graves afectaciones tanto a la gente del Estado como a las víctimas civiles, las cuales quedan gravemente afectadas en su parte física y emocional. Según nuestras cifras, tenemos 9.842 víctimas afectadas por mina antipersonal, en donde más del 50% son agentes del Estado y el restante 47% son civiles víctimas. De esta modalidad de victimización, el 27% resulta ser víctimas fatales y el 73% quedan lesionadas, son víctimas no fatales. Los departamentos con mayor afectación por este tipo de victimización son Antioquia, con un 21%, Meta, con un 79%, y John, desafortunadamente, su caso en el Huila no es el único. Hay 224 casos documentados que representan cerca del 3% del total de personas víctimas de este flagelo en el territorio nacional. Con respecto a Caterine, queremos informarles, comentarles que el Observatorio de Memoria y Conflicto lanzará en los próximos días el primer boletín estadístico de eventos de violencia del conflicto armado, el cual se hará honor, entregará cifras de la región Pacífico. La estrategia de comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica también adelantará en los próximos días la campaña de comunicación para hacer llegar a las entidades públicas, a las organizaciones sociales, a la academia, a la ciudadanía en general, este boletín estadístico de la región Pacífico. Las principales cifras que queremos comentar en este momento son las siguientes. El 13% de las victimizaciones en el marco del conflicto armado interno colombiano han ocurrido en la región pacífica. Los departamentos más afectados en su orden son el Valle del Cauca, con el 35% de las afectaciones, el Cauca con el 25%, Nariño con el 24% y Chocó con un 15%. El 42.59% de las víctimas del Pacífico son víctimas de asesinato y el 20% han sido desplazadas forzosamente, desaparecidas forzosamente. El 36.70% de las víctimas de Chocó han sido asesinadas y el 23.61% han sido desaparecidas forzosamente. En 1997 fue el mayor año con el mayor número de víctimas en Chocó, con alrededor de 739 víctimas. Angie, estas son algunas de las cifras que queríamos presentar desde el Observatorio de Memoria y Conflicto sobre la violencia relacionada con estos procesos de resiliencia que nos han presentado estos invitados el día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge, por estas cifras, por presentarnos también en números lo que es la realidad del país. Quiero leerles también un fragmento del artículo. Antioquia, Cauca y Norte de Santander han sido los departamentos con mayor número de líderes asesinados desde 1985. Más de 400 líderes sociales han sido asesinados después de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Estas cifras a número en el momento en que se hizo la imprenta de la edición de esta revista Conmemora. También le recordamos seguir participando en nuestro chat, en la transmisión de este evento. Ahora bien, para continuar con esta presentación de Conmemora,
El profesor Darío Acevedo nos presentará también algunos datos relevantes sobre la violencia contra las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esto con el fin de extenderles a todos los participantes de este espacio virtual la invitación de que sigan consultando nuestra página web www.centrodememoriahistórica.gov.co. Y el año 2021. Estas cifras han sido acopiadas por un equipo de profesionales expertos en estas búsquedas de fuentes que tienen información, fuentes periodísticas, judiciales, oficiales, de organizaciones, de víctimas, de organizaciones civiles, etcétera. Se contrastan. Es un ejercicio bastante juicioso que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica desde que fue creado esta instancia hasta el día de hoy. Tiene datos actualizados hasta el 31 de marzo de este año. Entonces, y esos datos están al servicio y a la disposición de todos quienes quieran conocer esos detalles numéricos, estadísticos, en nuestra página web y también en el micrositio del Observatorio de la Memoria del Conflicto, que es como se llama esta área de nuestra institución. Bueno, los datos generales son los siguientes. La cantidad de hechos violentos en Colombia llega a la cifra de 358.184. De esos hechos violentos tenemos las siguientes víctimas: 373.104 en total. De ellas, 45.301 se produjeron en combate, es decir, en enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas militares. Víctimas fatales de todo este conflicto, 222.707, y víctimas no fatales, 150.397. El total del número de víctimas fatales y no fatales con sus entornos respectivos, laborales, familiares, vecinales, es de 9.134.347. Este dato nos lo proporciona la UARI, que es la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, creadas a partir de la Ley 1448 de 2011. Bueno, ahora, miren estas estadísticas por modalidad de violencia. Asesinatos selectivos, 180.575. En acciones bélicas, 4.182. Masacres, que es uno de los delitos que, aunque no figura así en el Código Penal, nosotros la entendemos como la muerte o el asesinato de muchas personas en un solo hecho y que han causado mucho pánico, mucho dolor en Colombia. 24.863 masacres. Ataques a poblados, víctimas. Ataques a poblados, 405. A pueblos, a corregimientos, a veredas, donde habita un número de 405 ataques. Víctimas de desaparición forzada, otro de los delitos más dolorosos, porque muchos dejan a las familias en la duda, porque nunca encuentran el cadáver de sus deudos para darle sepultura religiosa. Desaparición forzada, 80.700. Y reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, 17.903. Daños a bienes civiles, 379. Atentados terroristas, 758. Víctimas de secuestro, otro de los delitos más horrendos. Recuerden ustedes los relatos
de la gente que es liberada después de años y años de soportar el encierro o la selva con castigos, sufrimientos inenarrables. 37.737 personas fueron secuestradas en Colombia. Víctimas de minas antipersonal, 9.842 personas, la mayoría de ellos agentes de la fuerza pública, nuestros soldados, nuestros policías, campesinos, indígenas, población afro, niños y niñas y adolescentes que van por los caminos hacia las escuelas rurales, a veces topan con este tipo de artefactos prohibidos por el derecho internacional humanitario. Violencia sexual también terrible, la sufren indiscriminadamente niños, niñas, adolescentes, mujeres y hasta los hombres. Los hombres que fueron vencidos en combate muchas veces son violados para aumentarlos. Total, 15.760. Y por último, para cerrar estos datos, tenemos los presuntos responsables. Responsables, por ejemplo, de grupos paramilitares, 127.333 víctimas. Por grupos desconocidos, que también hay muchos, 87.040. Por grupos guerrilleros, 86.513. Grupo armado no identificado, es decir, del que no se alcanza a conocer cuál era su filiación, 39.920 víctimas. Otro grupo, 21.517. Y por parte de agentes del Estado, 10.781. Esta es entonces una estadística muy general. Tenemos estadísticas detalladas por departamento, por municipio, por tipología de delito, por número de víctimas, etcétera, etcétera. Son estadísticas muy bien trabajadas por el Observatorio de la Memoria del Conflicto. Profesora Acevedo, muchas gracias, profesora Acevedo, por este espacio, por estas cifras. Y luego de este análisis que nos presentó Jorge y que nos presentó el profesor, me gustaría invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, John, Catherine y Roberto, para una reflexión final. Catherine, ¿qué podríamos decirles a los oyentes, a la gente que está conectada en este momento, frente a la situación que ustedes viven, frente a los contenidos de la revista? John, ¿empezamos contigo? Bueno, perfecto. Listo, dale. Bueno, la reflexión es ver cómo la violencia ha afectado tantos a esta Colombia tan diversa, ¿no? Y tantas víctimas que ha dejado. Hay mucho dolor en cada historia de vida, en cada familia, porque no solo es a la víctima que afecta directamente, sino a su entorno. A veces nos olvidamos que detrás de estas víctimas también hay familias que tienen que lidiar con tantos procesos. Por ejemplo, cuando entra en depresión una persona por su hecho victimizante, todas esas heridas que le han causado, y su familia tiene que ayudarlo a soportar este entorno, ayudarlo a salir. Eso es lo que ha dejado el conflicto, mucho dolor y todo esto, pero no nos podemos quedar tampoco en solo mirar el dolor, sino también mirar en todo este tipo de oportunidades que nos trae este dolor y cómo podemos construir país a través de estos ejemplos o estos hechos que desafortunadamente tuvieron que suceder, pero que esta sea la base para poder construir algo totalmente diferente. Esa es como la reflexión, que construyamos a partir de estas experiencias, pero en positivo, en resiliencia, en crecer, en transmitir un verdadero mensaje para que las generaciones venideras no cometan errores que se vinieron cometiendo y que se pueda reconstruir un poco ese tejido social. Gracias, John, por tu mensaje, por participar hoy en este evento de lanzamiento de la 7ª edición de la revista Conmemora. Muchísimas gracias por todo.
a ustedes y pues quería también hacer un pequeño comentario. Claro. Tuve la fortuna de recibir la estrategia de biblioteca con memorias, son 20 libros que me llegaron, muy hermosos, como he podido recorrer el país a través de las historias y de demás líderes y de los trabajos que vienen haciendo. Entonces es como hacer esa invitación también a la gente a que entre a la página, descargue los PDFs. Está hermoso, hermoso. He podido recorrer el territorio nacional a través de ellos por sus fotografías, sus historias, conocer muchas historias inspiradoras. Es muy hermoso, entonces de verdad que recomendadísimo y estoy súper pegadísimo a estas lecturas que están aportando muchísimo al proceso de formación de nosotros como líderes. Qué bueno, John. Me alegra muchísimo que tengas ese material. Las personas que quieran también tener los ejemplares en físico, pues pueden solicitarlos o también escuchen el programa País con Memoria que estamos haciendo todos los sábados por RCN Radio a las 11 de la mañana para que puedan participar y tener algunos de los ejemplares de nuestros informes. También la página web, como ya les he venido contando, están todos los PDF para que ustedes los puedan descargar. Ya retomamos comunicación con Catherine, entonces quiero invitar a Catherine para dejar su reflexión final, su mensaje para la gente que nos está viendo en este momento. Bueno, en relación a este último punto que se ha tocado, el sueño de todos los líderes de los territorios es que esta estadística en términos de vulneraciones hacia los derechos humanos, derechos fundamentales, disminuya y pasa pues lo contrario, va en aumento. Solo en Chocó más de 45.000 víctimas y eso sin contar los jóvenes que a diario caen en las calles de Quito, pues de verdad que genera un panorama muy, muy desalentador. Yo quiero aprovechar como este espacio para seguir alentando a los jóvenes de Colombia, a las organizaciones sociales, culturales y artísticas, ambientales y demás, que tienen procesos de resistencia en sus comunidades, que no paren. Parar hoy no puede ser una opción. Hoy, más que nunca, debemos seguirnos fortaleciendo con nuestros grupos para seguir mirando hacia el frente, para seguir construyendo alternativas de vida, para seguir construyendo propósitos. Así que creo que esto debe ser como la batalla. La comunicación con Catherine, pero también a ella le agradecemos mucho por hacer este esfuerzo para acompañarnos hoy en el lanzamiento de la 7ª edición de la revista Conmemora. Roberto, para finalizar, escuchemos también, por favor, tu reflexión. Bueno, una de las reflexiones para mí es un aplauso de corazón a esta revista del Centro de Memoria, de darnos un poco la oportunidad de dar a conocer un poquito de la historia de los Altos de Casucá a través de este conflicto que se viene viviendo en nuestras comunidades. Quiero terminar solamente con un cuento de un niño de los Altos de Casucá que venimos escribiendo en esta biblioteca. Dice así: La balsa. Cuando yo con mi padre comenzábamos a ver la corriente río arriba, entre las piedras y trozos de árboles flotando, dejaban escapar una espuma blanca los remolinos embrujados del llano. En la orilla del río los árboles se confundían con los cantos de muchos pájaros que dejaban escapar un fuerte olor a naranjo bichi. Mientras yo recogía los plátanos con mi padre entre los bejucos frescos de los matorrales que se escondían las matas de plátanos en toda la orilla del río. Las mañanas son lluviosas en tiempo de invierno en el llano. Las frutas son frescas como los naranjos que tú puedes oler a lo lejos. Esta es como una reflexión y una dedicación que los niños me pidieron de que lo leyera para el Centro de Memoria y para todos los que nos están oyendo. Gracias.
Muy lindo, Roberto. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y con las personas que están conectadas. Agradecerte, por supuesto, también por estar y participar en este espacio que para nosotros es muy valioso, que es este lanzamiento. Así que muchas gracias, Roberto. Gracias. También, por supuesto, agradecemos a todas las personas que participaron, a nuestros invitados especiales, al director del Centro Nacional de Memoria Histórica, el profesor Acevedo, a Jorge Lozano, el coordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto. También a ustedes por habernos acompañado en este espacio en el que por medio de la revista Conmemora buscamos dignificar las memorias plurales de las víctimas del conflicto armado. Les recordamos diligenciar la encuesta que encontrarán en la descripción del evento. Además, les invito a programarse para participar este sábado 15 de mayo a las 3 de la tarde en otro lanzamiento muy especial que vamos a tener del documental Para Nosotras No Existe el Olvido. Así que este sábado nos encontramos en este lanzamiento y les agradecemos mucho su tiempo. Que tengan un feliz día. Este libro representa la historia de la importancia que tiene que se conozca hechos reales, presentes, que van a ayudarnos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral como víctimas de conflicto. La revista Conmemora es una publicación dedicada al reportaje, a la crónica y a la fotografía documental, y es sobre todo un espacio para que las historias de las víctimas se cuenten con una mayor cercanía y profundidad de la que podría lograrse en otro tipo de publicación. La revista Conmemora es el medio impreso insignia de la estrategia de comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica. Para lograr esta 7ª edición, mantuvimos un concepto de pluralidad, de trabajo con las víctimas, de visibilizarlas, de un homenaje a sus liderazgos sociales. Y al ser impresa, la revista también garantiza que se llegue a un número mayor de lectores y también que las historias perduren en el tiempo. Los contenidos que ustedes podrán encontrar en la revista Conmemora se realizaron primero con una serie de consejos de redacción con el equipo de comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica. Allí todos propusieron algunos temas de interés y según la temática se fueron eligiendo y se fueron escogiendo. Luego ellos realizaron visitas también a los terrenos para realizar registro fotográfico y por supuesto también las entrevistas que eran acorde para la creación de dichos contenidos. La revista tuvo varios retos importantes. El primero de ellos fue la consolidación de la información, pues en ella intervinieron más de 30 personas, entre periodistas, fotógrafos y fotógrafas y directivos. Tiene historias sobre todo en crónica, contadas con las víctimas, con las personas que han sufrido de muchas maneras el conflicto armado en nuestro país. Tiene perfiles también de esas personas que han sido protagonistas muchas veces sin proponérselo, de todas esas historias de afectación. Tiene las columnas de opinión de nuestros directivos del Centro Nacional de Memoria Histórica que lideran ese trabajo de acompañamiento con las víctimas, el reportaje gráfico, cómo las imágenes nos hablan de esa Colombia que ha sufrido el conflicto armado y que busca recuperarse y cambiar de alguna manera el rostro que le han dejado las marcas de la guerra. Y tiene la infografía que nos ayuda a entender con cifras cómo el conflicto ha afectado a muchísimos colombianos. El segundo reto fue realizar la corrección de estilo que estuvo a cargo de Cristina Valdés, desde el manuscrito hasta llegar a una última versión diagramada. En el medio hubo muchas versiones. Otro reto importante fue poner en página toda esta información, hacer una selección de las imágenes y darle pues un diseño editorial atractivo, coherente con la información. Buscamos con el diseño de esta edición número 7 de la revista Conmemora crear a partir de los textos y las fotos un producto con todas las características que tiene todo lo que emana del CNMH, respetando la sensibilidad de cada uno de los temas relacionados con el conflicto y sus víctimas. Desde el diseño de la publicación fuimos muy cuidadosos con el tratamiento de las fotos, respetando su sentido y contenido,
fortaleciendo el diálogo entre la actividad periodística y lo visual como otra forma de expresión. Queremos crear conciencia de la importancia de las víctimas del conflicto armado, el mensaje que nos quieren dejar, no repetir los hechos, por supuesto, y también sensibilizar sobre la importancia de preservar, de cuidar los liderazgos sociales, de apoyarlos también, esos liderazgos sociales tan necesarios en la sociedad colombiana y más en los tiempos de hoy. Ustedes, cuando tengan la oportunidad de ver la revista, verán que es un producto pues de gran calidad, hecho con mucha dedicación y con mucho esfuerzo por parte de la estrategia de comunicaciones, y yo sí les invito pues a leer la revista y a pasarla, no quedarse con ella, porque no son muchos ejemplares y vale la pena pues que esta información y este producto llegue a muchos lectores. No me podía ir sin agradecerle a todas las personas, al equipo de comunicaciones, de la estrategia de comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, que hizo posible este producto, que hizo posible esta revista. Ya estamos trabajando en la siguiente. Le agradecemos especialmente a Reina Valencia, que fue la organizadora, la encargada de sacar adelante este lanzamiento, a Juliet Castiblanco, que también hizo parte de este proceso. Le mandamos un saludo también muy especial a todos los editores, los coordinadores, los que escribieron cada artículo, cada crónica, cada reportaje, que tomaron cada fotografía, las ilustraciones. Es un equipo muy grande el que está detrás de esta revista y que hizo posible que hoy estemos acá presentándoselas a todos ustedes. Así que muchas gracias de nuevo por habernos acompañado y nos encontramos el sábado en el lanzamiento del documental.